nos va a presentar el doctor Miguel Flores, bases teóricas, conceptuales y de intervención sobre lo que es el TDAH. Él es médico paidopsiquiatra, maestro en terapia familiar y de parejas, doctor en psicoanálisis contemporáneo, presidente del Colegio de Psiquiatrías de Jalisco, jefe del servicio de paidopsiquiatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Pues le damos la más cordial bienvenida y le cedo la palabra. Un aplauso. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar, comentarles que en la mañana dimos la parte de la intervención. De todos modos me dicen que esto va a quedar grabado en las memorias del Congreso para si ustedes quieren rescatarlo. Les comentábamos que un cuestionario que utilizamos actualmente a nivel nacional e internacional, que se han venido usando varios para poder detectar el trastorno por déficit de atención, es un cuestionario que en el hospital lo llegamos a usar y en el hospital Juan N. Navarro de la Ciudad de México también, y se llama el Vanderbilt. Lo pueden encontrar en Google y pueden también ver cómo se califica. Es el más completo porque tiene 5 ejes, que es sobre trastorno por déficit de atención, ansiedad, oposicionismo, depresión y problemas de rendimiento y aprovechamiento escolar. Con eso nos dan una idea de cómo atender o ayudar a los niños en la parte que corresponde a la parte médica. El día de hoy pues vamos a hablar sobre este problema, que decirles que ocupa el primer lugar en las estadísticas mundiales y en la estadística de los hospitales nacionales. Es el primer diagnóstico en el área de pediatría que se detecta el trastorno por déficit de atención. De tal manera que sigue siendo hoy por hoy uno de los problemas más frecuentes vistos en la niñez y que las bases de este trastorno tienen que ver con la biología del cerebro, lo que le llamamos un trastorno enfocado a la neurobiología. Enfermedades en la psiquiatría podemos hablar de depresión y de ansiedad, pero trastornos del neurodesarrollo podemos hablar de autismo o trastorno por déficit de atención. Esto quiere decir que en la etapa embrionaria, donde se está formando el cerebro, algo pasó en el niño que puede generar un cambio a nivel prefrontal, que va a generar un problema en la organización de la conducta y en la organización de la atencionalidad. Por eso este trastorno de la biología del desarrollo es importante detectarlo para comprender esta diversidad de personas que tenemos enfrente. Como profesor de la Normal Superior de Especialidades, regularmente procuramos dar ahí este tipo de temas para que las alumnas de ahí o alumnos puedan salir con las bases clínicas y de intervención para este tipo de niñas o niños que vemos día a día. El trastorno pues va a tener los 3 ejes que ya se conocen, que es la hiperactividad, el déficit de atención o la impulsividad. A veces tienen los 3, pero también decirles que no siempre llegan solitos con el trastorno, sino tienen la comorbilidad más frecuente es trastornos de aprendizaje. Entonces nosotros ponemos una hojita enfrente del niño para poder detectar desde cómo agarra el lápiz, cómo organiza la escritura, si las voltea las palabras, si tiene problemas en la coordinación, para que la maestra pueda hacer intervenciones desde la escuela sobre esta área que médicamente no vamos a intervenir nosotros. Y es importante que una maestra que va a enviar, o un maestro, un niño o una niña con el trastorno pueda haber detectado ya los problemas de la comorbilidad del aprendizaje, ¿verdad? Este es un proyecto, las personas que verán con batas rojas son alumnas de la Normal de Especialidades que van al hospital a hacer intervenciones con los niños que están ahí mediante las aulas hospitalarias. Entonces, comencemos pues, que uno de los trastornos más frecuentes en la infancia será el trastorno por déficit de atención,
que afecta a la edad escolar y regularmente es en el primer año de primaria que nos llegan la mayor de los casos o en segundo año. Pero es uno de los trastornos del desarrollo que les comentaba que era el número 1 diagnosticado a nivel internacional y el número 1 en nuestro país. Y yo, bueno, que estoy en el Hospital Civil, es el número 1 desde hace 28 años, el que ocupa el problema. Entonces eso es un problema real que está ahí y que no es una culpa de nadie. Tampoco el niño tiene la culpa de tener un trastorno de la neurobiología de su cerebro o del desarrollo, ¿verdad? Esto es una situación de la estructura que se va conformando y que va a generar en el niño un problema grave, que lo va a colocar en una cuestión de la diversidad, pero cada niño también tendrá algo muy valioso que tenemos que identificar, que será cómo es el niño, lo que le llamaremos después su personalidad. No todos los niños con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad son similares. Va a depender también de sus características de crianza, de su personalidad, si son ansiosos, si tienen depresión, si tienen problemas de aprendizaje o otro problema muy frecuente es el problema del lenguaje, que a veces estos niños tienen esa comorbilidad y hacen mutismo selectivo, se callan, se quedan en silencio o viven acoso escolar, que es muy grave, o exclusión social o exclusión de la familia y les va llamando de muchas maneras. Bien, se le ha querido considerar una enfermedad, pero recordemos que todavía hoy por hoy se le considera un trastorno de la neurobiología del desarrollo, ¿verdad? No es una enfermedad todavía como la depresión o la ansiedad, que es curable. Este trastorno no es curable como tal. Los manuales hasta la actualidad lo manejan como grave, moderado o leve. Pues hasta hoy solamente podemos llegar a hacer que un niño llegue a lo leve, que pueda vivir bien con este problema, que si no le va a generar una verdadera discapacidad. Son niñas o niños que les cuesta mucho trabajo hacer un programa y un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque no logran centrar la atencionalidad y no logran hacer la reflexión hacia dónde se dirigen. También hay niños que sí lo consiguen, pero con mucho sufrimiento. Esto va a depender de sus comorbilidades para que lo lleguen a conseguir. La gran mayoría se sabe que aborta de la escuela como a nivel de primero, segundo de secundaria. Salen de la escuela porque les cuesta demasiado trabajo seguir adelante y eso es grave con estos niños. Bueno, el deterioro consiste en una actividad excesiva, pero ojo, una hiperactividad que se tiene que presentar no solamente en la escuela, también en la casa, también si van al deporte. Esto es lo que va a hacer la diferencia, porque si el niño tiene hiperactividad solamente en un espacio, podríamos hablar que como síntoma, no como trastorno. Y el síntoma de la hiperactividad lo puede dar la ansiedad o la depresión. Entonces, tenemos que cuidar mucho si la hiperactividad o el déficit de atención o la impulsividad se presenta en varios escenarios del niño. ¿Sí me escucho bien? ¿Sí? Yo estoy intentando hablarla fuerte porque hay mucho bullicio, pero espero que me escuche bien, ¿verdad? También por las personas que están de manera virtual. Una actividad carente de atención y desorganizada en todas las situaciones. Son niños inteligentes, pero que fácilmente se desorganizan. Son líderes sin causa. Van caminando y a veces ya no saben para dónde. Y eso es muy grave porque imagínense los sentidos, no saberlos dirigir a algo para disponer de ellos, es un caos gravísimo que vive la persona desde muy chiquita. Son niños que cuando no lo detectamos desde bebés, pueden hacer un problema de la vinculación madre-hijo, porque dicen las mamás, es que este niño lo dejaba solo y no me decía nada. No se van vinculando y generan otro problema más, un trastorno de la vinculación. Y los trastornos de la vinculación son aquellos casos donde va a haber un problema de la personalidad del ser humano. Y esto es grave. Son niños desapegados, niños que no generan una buena relación humana,
porque aprendieron a resolver las cosas como pueden. Las van resolviendo y van sobreviviendo, pero les cuesta trabajo la inclusión social. Y es donde los tenemos que ayudar a lograr incluirse y que no queden lastimados en su autoestima, ¿verdad? Una impulsiva falta de disposición a esperar gratificaciones o esperar su turno, ¿verdad? Estamos preguntando algo y ya lo están contestando. Estamos diciendo algo y ya están. Pasa un niño y le meten el pie, pasa otro y lo avientan. A veces dicen que son agresivos, pero es un mal término. Son impulsivos y hay que detectar la impulsividad, porque este sería un problema grave para un niño, porque puede tener un accidente y los tenemos en el hospital cuando llegan a trauma, porque ya se amputaron una mano, porque ya se quebraron la cabeza, o porque ya sufrieron algún problema de acoso, porque fueron y se metieron con la vecina o con el vecino y les hicieron daño. Son niños que no saben detenerse, que no saben pararse, y es importante cuidarlos hasta que logra la capacidad de autocuidado, que es hasta los 7 años más o menos. Entonces es importante acompañarlos y rápido hacer el diagnóstico en conjunto con maestras, con pediatras, con paidopsiquiatras, para poder hacer cada quien su intervención. En la escuela lograr la inclusión y manejar la comorbilidad del aprendizaje, si así lo tiene, que es de las más frecuentes que vemos en los niños de trastorno por déficit de atención. Recuerden que lo que ocasiona el trastorno por déficit de atención sigue siendo estudiado. Es una cuestión genética y que el medio ambiente se junta, donde genera el problema del desarrollo neurobiológico del menor. Pueden ser problemas, por ejemplo, un niño en terapia intensiva, un niño con un teratégeno durante el embarazo, una sustancia que le hizo daño, o mamá o papá que fueron parecidos a ella o a él desde la infancia, pero antes no se diagnosticaba. Las mamás dicen, yo era igualita, doctor, o el papá también lo puede decir. Generalmente son mamás o papás que cuando llegan a la edad de la adolescencia se hacen muy ansiosos y a veces llevan a sus niños por ansiedad. ¿Por qué tienen ansiedad? Porque no logran centrar los sentidos y les cuesta trabajo entender la realidad o comprender la realidad a estos chiquitines. Estos son algunos de los problemas comórbidos que vemos, que son del aprendizaje, de la comunicación, de los problemas combinados, de problemas del sueño. Hay muchísimas comorbilidades que llegan a tener estos niños y imagínense, como dice esta definición ahí, bueno, yo sí la alcanzo a leer de aquí, ¿verdad? Pero no sé ustedes de las pantallas, pero dice atender, que significa atender a algo, disponer los sentidos y la mente para enterarse de algo que se dice, que se hace o ocurre en su presencia. No se puede dirigir la mente, es un caos que el niño trae, la niña, y eso es el problema grave, que van haciendo memoria como en pausas a lo largo de su vida, porque no están captando la película completa, sino en pausas. Tienen problemas graves para eso. En otros países le consideran el problema una discapacidad, nosotros no lo hemos puesto ahí, pero realmente puede ser muy discapacitante padecer un problema de la concentración y por eso la ayuda con estos niños o estas niñas que lo llegan a tener, ¿verdad? Aquí estamos trabajando, recuerden que las de bata roja son las maestras que rotan con nosotros en el hospital y este es un niño que estamos trabajando texturas. Si ustedes han visto un bebé deprimido, un niño chiquito, pueden ver en este niño la cara de la depresión, porque luego dicen que no existe. Ese es otro tema que no tocaremos hoy, pero lo vemos muy frecuentemente, ¿verdad? Bueno, las características pues van a ser o el déficit de atención o el problema motor, las características cognitivas de la concentración y regularmente estos síntomas son tomados de los manuales que han venido existiendo. Yo me acuerdo que cuando no había manuales, teníamos en los hospitales guías clínicas hechas por nosotros, así al vuelo de ojo, y las teníamos de acuerdo a nuestra experiencia.
Eran unos librotes de puras guías clínicas. Poco a poco aparecieron los manuales, el CIE-10, el DSM-4, el DSM-5, pero antes no había manuales, teníamos que hacer unas guías que con esas operábamos a nivel mundial, y ahorita lo bueno es que ya hay manuales donde los expertos, maestros, psicólogos y médicos van escribiendo y se va publicando y retomando eso para cada 10 años más o menos lo van actualizando. Yo les puse este ejemplo de lo que no es el trastorno. Niño con desobediencia, desorganización en su conducta, impulsividad, berrinches, hiperactividad, no sigue indicaciones. Lo enviaron por el personal de salud con TDAH y en la consulta toma lo que ve, tiende a destruirlo, me quita los anteojos, no paras y se muestra como torbellino. Deja el espacio todo tirado y caótico. Cuando ven a un niño caótico, piensen más en que TDAH, en maltrato infantil. Este niño estábamos sospechando más que un trastorno por déficit TDAH, maltrato infantil, que la conducta del maltrato infantil en un niño pequeño se va a comportar como un torbellino, va a destrozar lo que tenemos en la mesa, se va a comer las crayolas, va a estar totalmente disruptivo. Bueno, este niño no era un maltrato infantil porque de manera implícita, sino que los papás no podían embarazarse y ellos le consideraban a un niño, el niño milagro, porque salieron embarazados, y lo que hicieron es que le daban todo lo que quería, hasta llegar a chocar porque se preocupaban qué quería el niño, llegaban a chocar ellos. Al menos necesitaron realizar una cirugía del píloro, inician con hipercuidados y comentan pues que ellos lo habían sobreprotegido. La sobreprotección es una agresión disimulada en los niños y hay papás que más que proteger, sobreprotegen y es como bloquear la iniciativa del niño. Y este niño llegó como un diagnóstico de TDAH y no lo era. Era un niño que había tenido un hipercuidado y que había generado un problema de conducta muy severo con los papás, ¿verdad? Y entonces este niño sale del TDAH, pero a veces lo mandan así y no es un TDAH. La escala de Vanderbilt que les comentaba nos va a ayudar a poder enfocarnos por dónde va el problema. Y eso es importante y es para maestros. Lo más importante que es para maestros y para padres de familia. La mente está aquí como en esta que vemos, la persona está al medio, persona, experiencia, y en los polos opuestos está el macrosistema y el microsistema, y va habiendo diferentes sistemas, y todo eso va a conformar la mente de un ser humano. Las experiencias, desde sus células hasta la familia, desde los órganos hasta la cultura, y cada experiencia es un ser humano diferente, porque va haciendo estas combinaciones entre su gen y su ambiente. Por eso es importante ver si el niño es un problema de hiperactividad por diagnóstico de TDAH o hiperactividad como síntoma de otro problema que tiene el niño y que no es TDAH. Por ejemplo, un niño desnutrido puede ponerse hiperactivo, un niño ansioso, un niño desvinculado, un niño con hambre, un niño aburrido puede ser hiperactivo, pero no son, a veces las mamás, los papás o las mamás, digo las mamás porque son las que más llegan al hospital, pero a veces llegan mamás solteras y no tienen tiempo de ayudar al niño a llevarlo a lugares a que se distraiga, porque dicen, tengo que trabajar y llegando a la casa tengo que hacer de comer y lavar la ropa. El papá ni siquiera está presente en estos casos, aunque ya nos han llegado casos donde las mamás son las que se van y les dejan los niños a los papás. Entonces el papá tiene que hacer esa labor y tienen que buscar la manera de poder conseguir llevar al niño a un deporte y a un arte que va a ser lo que le va a ayudar a organizar su conducta y su mente. Un deporte y un arte para todos los niños, para todas las niñas del mundo. Es importante que lo hagan, no solamente el deporte escolar, sino extraescolar.
que tengan una instructora que les vaya enseñando solfeo, si van a música, solfeo, y que les enseñen las reglas si van al karate o a natación, y no para que salgan de alto rendimiento, sino para que estén desarrollándose, nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Desarrollarse sería el concepto más importante. Podemos ver, pues, que para ayudar a un niño en una organización, ya sea en la escuela o donde estemos, debemos ver la segunda cibernética, que tendría que ver con la mirada apreciativa. Cuidar al niño con ternura y mirada apreciativa, en el sentido de que se considera la cosa, por ejemplo, una enfermedad, como una parte de él y relacionada como un contexto cambiante. Un profesional trabaja con la comprensión de la persona que tiene de la cosa, por ejemplo, una enfermedad. Una persona crea una comprensión de qué es la cosa, que es tan solo una de muchas versiones posibles. Entonces tenemos que cuidar cuál es nuestro modelo de trabajo con el niño, si lo estamos paralizando o estamos generando mayor desarrollo. El TDAH no es algo que nos debe de asustar, porque afortunadamente existe la neuroplasticidad y podemos hacer modificaciones en el niño a nivel estructural cerebral, pero necesitamos trabajar todos en un equipo para lograr conseguirlo, y que considere el niño el cambio del cambio, un metacambio, no un cambio nomás sencillo, sino un cambio a fondo. Entonces, los síntomas pueden ser vistos como síntoma o como trastorno, como único diagnóstico o comórbido o como talento. También pasa que el niño es muy inquieto y no es hiperactivo. Tenemos que ver si el niño inquieto no es porque sea un niño sobresaliente y sí termina las actividades, pero necesita a lo mejor de otras actividades. Y es necesario saber si el niño no está teniendo un problema de sobresaliente en el aula escolar, que ya rebasó a sus compañeros y se puede tener un fracaso escolar porque no se está aprovechando ese coeficiente del niño. Por lo tanto, tenemos que enviarle a neuropsicología para que nos estandarice el coeficiente intelectual. No es una psicóloga a secas, es una neuropsicóloga la que nos va a ayudar a poder estandarizar el coeficiente, y ya el clínico ya le da como el grado que tiene para saber dónde puede estar este niño ubicado. Entonces tenemos que hacer la diferencia si es inquieto o hiperactivo. El hiperactivo no tiene un fin causal de la quinesia, más se mueve para todos lados, y el inquieto va terminando las cosas, y es importante saber esa partecita. Y si el niño tiene algún otro tipo de preguntas, otro tipo de curiosidades, que se nos vayan escapando de no ver la propia desarrollo de nuestros niños en el aula o en la comunidad que estemos. También es importante que tenemos que ver si el síntoma hiperactivo no se debe a una depresión o un estrés que esté viviendo ese niño. Niños con estrés suelen ser muy hiperactivos, o si tienen TDAH se puede hacer gravísimo, porque están viviendo un problema. Imagínense una mamá que está bajo violencia por el padre adentro de la casa, o que papás están peleando, que fue lo que pasó en la pandemia, que el niño regresó a su entorno y se dio cuenta de que papá y mamá tenían verdaderas dificultades en las relaciones que les afectaba a ellos. Muchos niños los hospitalizamos por tentativa suicida porque decían que veían ver a sus papás pelearse y podía ser psicológicamente o hasta físicamente, y estaban asustadas porque había un ambiente grave en la casa. Y para esos papás existe el modelo de terapia de pareja y de terapia de familia. Hay que saber que existe, y en Jalisco contamos 2 institutos muy económicos, el Basin y el Zapopan, para poderlos canalizar a una terapia familiar y de pareja, porque luego los enviamos con quien sea y no les van a ayudar. Un psicólogo
o un psiquiatra que no tenga estudios de terapia familiar no les va a ayudar mucho a esa familia. Tiene que verse entrenado como un terapeuta para ayudarse. De hecho, hay maestras que se hacen maestras en terapia familiar también, que les gusta mucho esa parte y se convierten, hacen la maestría para poder ayudar a estas familias, ¿verdad? Muy bien. Otros, mire, por ejemplo, en la depresión infantil, el cuarto síntoma de la depresión es agitación, impulsividad, hiperactividad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hiperactividad por depresión y por TDAH? La persistencia del síntoma en diferentes contextos. ¿Se acuerdan? Si el niño es hiperactivo nomás en algún lugar y no en otro, a lo mejor en la casa le da miedo el papá y ahí se pone bien quieto. O a lo mejor en la escuela le da miedo a la maestra y ahí se queda muy quieto, ¿verdad? Una vez un niño le dije, a ver, dibújame a tu maestra. Y me dibujó al payaso eso, el de los dientotes así. Y dijo, oye, pobrecito niño. Ya, así veía a la maestra, ¿verdad? Entonces le dije, a ver, vamos a ver a la maestra, no traía braques o algo, no, es que se enojaba la maestra. Entonces hay niños que sí les afecta ese contexto y que hay que tener cuidado en eso. Si yo como maestra ya estoy quemada o estoy enojada, tengo que pedir unas largas vacaciones o ir a una terapia, ¿no? Yo sí me he quemado y cuando me quemo puedo ser no muy bueno con la niñez. Tengo que pedir vacaciones o ir a terapia, que nos va a ayudar mucho a saber más de nosotros y cómo poder brindar mejor ayuda a los niños, ¿verdad? Miren, el síntoma 7 de la depresión es atención dispersa, y no digamos el de la ansiedad. Entonces, tenemos que ver muy bien si el niño está teniendo comorbilidad o si el síntoma se trata que es de una enfermedad. El Vanderbilt, la prueba que les comenté, les va a ayudar a poder arrojar rápidamente ese tipo de duda, y es para maestros y lo pueden googlear, ¿verdad? Aquí estábamos trabajando con estos niños y si me dijeran de dónde comienza el problema del trastorno neurobiológico, pues entre la herencia, entre el ambiente puede ser algo que desencadene psicogenéticamente una modificación del niño por estrés. El estrés es tan grave que puede generar modificaciones en el ser humano, pero el estrés debe de ser algo que sepamos sobrellevarlo, que lo sepamos afrontar. El estrés puede ser separaciones, enfermedad de uno de los papás, peleas conyugales, alteraciones de la personalidad de un padre o de una madre, familias muy numerosas, o abusos o negligencia infantil, como el caso que les decía de abuso sexual, abuso psicológico, abuso físico, y los factores culturales y sociales, los problemas en el colegio, desde el acoso escolar, conductas de grupo de amigos, escasez de facilidades de ocio y hacinamiento, y ausencia de implicaciones en la comunidad. Niñas o niños que no les enseñan a trabajar por su comunidad. Es importante porque los seres humanos somos sociales. Entonces, este es un esquema tomado de este texto, de este libro, donde se combina la genética con el ambiente y aparece el problema. Digamos, yo puedo tener un buen gen para la música, pero si nadie me estimula, lo pierdo. A lo mejor alguien que no tiene el gen para la música y lo estimulan, lo aprende. Está ahí esperando que alguien lo estimule para que aparezca esta amplitud de las capacidades. El niño le pasa igual. Puede tener muchas cosas ahí guardadas, pero si no se les estimula, las pueden perder. Como el estudio de los gatos aislados en un cuarto oscuro, que cuando salen perdieron la vista. Ya no aprendieron a ver porque estuvieron en un cuarto oscuro, nunca estuvieron en contacto con la luz. Pero entonces esto es grave. Un niño puede perder habilidades si no es estimulado, si no es organizado. La mente se tiene que organizar desde la familia y desde la comunidad. No se puede dejar de manera
totalmente libre albedrío, porque sí necesita el niño del otro. El ser humano, desde que nacemos, necesitamos del otro, que el primer contacto que tenemos es nuestra madre, nuestro padre o nuestros abuelos. Son los que nos ayudan a organizar nuestra mente, y los que estamos aquí de seguro estamos gracias a ellos, o si son adoptados, gracias a sus papás adoptados, pues, ¿verdad? Pero a una figura que les dio el cuidado del desarrollo y que los estimuló. Desgraciadamente hay muchos niños que no gozan con esos estímulos, ¿verdad? Bien, hay niños que les llegan a decir torbellinos, colibrís, huracán, remolinos, como Alban Penilla, y que le dan leche de chiva, que eres igual de loca la chiva. Me acuerdo de una niña que de todos estos motes, pero cuando ya se hizo grande, ¿saben cuál fue el diagnóstico final? Tenía un trastorno limítrofe de personalidad. No era un TDAH. Y eso lo tuvo porque de niña tuvo abuso sexual por el abuelo. Y fue un caso muy triste porque hasta se psicotizó. Y me acuerdo que era una hija de una maestra. Yo la vi hace muchos años. Y al final la niña mejoró, pero se tuvo que ir de su casa para mejorar. Pero ya como joven, ya como mujer. Pero le daban de todo para el TDAH, y es que no era el TDAH. Estaba bien caótica la niña. Tenía un trastorno de la vinculación con abuso sexual por maltrato, pero no lo podía decir hasta que se hizo grandota. Ya lo dijo y empezó el tratamiento de ahí. Pero así le decían y yo decía, pues es que no era TDAH. Ese es un diagnóstico muy rápido, pero de un porcentaje grande del hospital civil. Yo les digo que de 500 niños posiblemente 3 sí lo tienen, 997 no. Tenemos que hacer las comorbilidades y luego decir cuál fue el que se quedó realmente con el diagnóstico, porque a lo mejor sufrió violencia, ansiedad, maltrato, o tiene otro problema de la tiroides, o toma un medicamento que le ocasiona hiperactividad. A veces pasa que hay medicamentos que generan esto en los niños y no lo sabemos. Bien, hay que reducir las circunstancias del estrés en la casa, hay que captar la atención del niño, comentar los problemas con los padres. Se deben de hacer grupos de los papás para poderlos llevar a la concientización de lo que es el TDAH y que no es un problema de la voluntad, ni que ellas o ellos tienen la culpa, que es un problema del desarrollo neurobiológico del cerebro. Eso los descansa mucho a los papás, y es importante que lo sepan, y que a lo mejor ellos tuvieron algunos rasgos en su infancia que está pasándose a los niños, pero va a ser diferente por el ambiente de estos niños. A lo mejor antes a ellos los criaron con el palo, con la regla, o con una sandalia, o con no sé con qué, y pues lograban que estuvieran quietecitos, pero los niños de ahora no deben de ser criados así, y esto dificulta mucho a los papás organizarle la mente al niño o a la niña que tiene esto. Entonces tenemos que, ¿cómo cuidarlos a los papás? Y que si saben de TDAH o no saben. Algunos papás me dicen, sí lo atiendo, doctor, yo no sé por qué me dice que tiene déficit de atención, si yo sí lo atiendo. O sea, no captan el trastorno. Entonces les digo, no estoy hablando de eso, vamos a hablar un poco a poco del trastorno. Entonces sería muy bueno que las escuelas tuvieran unos 2, 3 sesiones con los papás para que hablaran de lo que creen que es el trastorno, y luego para que lograrlos, que los papás se hagan equipo de los niños y lo vayan acompañando según cada caso. Tener a los papás como equipo es haber ganado un 50% del manejo. Tener a los papás como enemigos es estar batallando la maestra o el maestro con ese niño, porque los papás no captan eso, hasta piensan que el niño es un desobediente, o hasta les dicen groserías, ¿verdad?, a los niños porque no lo captan, que es un problema de la neurobiología y que todavía se está buscando las causas como el autismo u otros trastornos. También el trastorno de aprendizaje es un trastorno neurobiológico y hay bien muchos, casi todos los niños con TDAH tienen en común
trastorno de aprendizaje, digamos, hay un gen del trastorno del aprendizaje. Y a mí me toca ver lo que hay. Les pongo una hojita y desde cómo escriben, ahí viene ya el problema del niño. O les doy el libro de tercero, si van en tercero, y no pueden leer, y mucho menos guardar lo que leyeron. Tienen un problema grave de la comprensión lectora. Y tenemos que adecuar un programa para cada niña según el trastorno y su comorbilidad que tenga. Aquí vemos otro niño, creo que me lo brinqué. Acude, tiene 7 años por problemas del aprovechamiento escolar y atención dispersa del preescolar. Al colocarle en hoja de papel presenta problemas de disgrafias por rotaciones, discalculia y por dificultad en los procesos. Sufre de estrés escolar, secundariamente acoso, y sus padres le tienen indicado que no se deje, además de que muestran molestos con él por su desempeño escolar, ¿verdad? Al menor no le habían detectado los problemas de la escritura ni del cálculo. Nos manifiesta que aunque su promedio sea de 10, su papá le dice que puede sacar más. Y entonces dice, ¿cómo? Si ya tengo 10. Y mi papá me dice, ya se imaginarán el papá, ¿no? Puede sacar más de 10, hijo. Al menor ya le habían dado medicamento. Su papá ya le había dado medicamento porque era un médico muy brillante. Y yo se lo quité. Le dije, primero te lo voy a dar a ti para que se te quite. ¿Verdad? ¿Cómo que se lo das al niño? Y ya el niño, cuando yo le decía que por qué se dejaba, me decía algo muy interesante, que era pacifista. Y hablaba bien chistoso. Y yo le decía al papá, comprende lo que el niño nos dice, que es pacifista. Tiene un problema de lenguaje y un problema de escritura. Vamos a atenderle eso, pero no ocupa medicamento. Ocupa una terapeuta del lenguaje y una maestra de educación especial para corregir la escritura, rehabilitarle la manera como lo integra. En Japón le llaman trastornos integrativos y aquí le llamamos trastornos de las habilidades escolares. La maestra tiene que rehabilitar eso, no es el médico, porque no tiene trastorno. Y lo di de alta. Y al papá sí lo iba a citar para darle a él medicamento para que se le quitara, porque le estaba dando el medicamento al niño y pues estaba mal prescrito, no ocupaba, como que podía sacar más de 10, ¿verdad? O sea, el papá bien duro pues con el niño, ¿verdad? Bueno, el trastorno por déficit de atención ha existido desde, yo la cita más viejita que encontré fue de 1845, así que tiene más de 100 años. Es un libro muy grandote de Lewis, se llama, y habla de un niño muy inquieto. Es un poema y viene en alemán, por eso llaman Sapelfin, Felipe el Travieso. Este niño fue la primera descripción hasta 1902 o 1903, que Steele habló sobre la primera descripción. Steele fue un pediatra y empezó a hablar sobre que había niños más distraídos que lo común y más hiperactivos, y se inventaron hasta dispositivos para ponerles a los niños en todo el cuerpo y medir todo el tiempo que estaban corriendo. Fueron obsoletos, pues. Era imposible tener un dispositivo pegado al cuerpo, pero hubo muchos aparatos que se inventaron muy chistosos, y aparecieron otras entidades que también causaban hiperactividad, como la encefalitis, ¿verdad? Que podía causar hiperactividad, pero era una encefalitis. O el niño, problemas de constitución inestable, deficiencias neurológicas. Se descubrió la respuesta con la bencedrina, más o menos en 1937 con Bradley. Y luego ya hablaron de lesión cerebral mínima, que hoy se sabe que es una lesión a nivel prefrontal del cerebro, que las imágenes de la resonancia nos sale ese daño ahí, o en los estudios de electroencefalograma, que nunca se los mandamos a hacer porque ya sabemos que lo que nos va a arrojar nomás es un problema en la región prefrontal del niño. La parte prefrontal la que nos hace que nos inhibamos los impulsos, y cuando no está muy bien organizada somos muy frontales, muy impulsivos, y es donde se ha localizado el problema
en estos niños, ¿verdad? Y de ahí siguieron los estudios de Luria y aparece el ICD-9, el DSM-2, el Manual Internacional pues, de Diagnósticos Médicos, y cada vez se van acercando más a hablarlo ya no como hipercinesia, sino como trastorno por déficit de atención. Pero hoy por hoy todavía existe el concepto de hipercinesia cuando no estamos seguros de que se trata de un trastorno por déficit de atención. El CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, lo tienen todos los hospitales y ahí viene todavía el rubro, pero ya lo maneja como trastornos hipercinéticos en la infancia. Y luego empiezan a darse cuenta de las diferencias en el sexo. Hay una doctora en Guanajuato que se encarga de estudiar puras niñas de déficit de atención porque dice que no son igual que los varones. Entonces empiezan a ver diferencias en el sexo y también empiezan a detectar sustancias como la dopamina. En el 1996 empiezan a detectar una patología en el receptor D4 y de ahí ya fueron más receptores los que se han venido viendo, pero nos damos cuenta pues que ya aparece un problema de neurotransmisor. Los psiquiatras trabajamos mucho con neurotransmisores y los neurólogos trabajan más con la conducción de las neuronas. Entonces por eso nosotros el tratamiento que damos va dirigido a un neurotransmisor específico que es el que le va a ayudar al niño cuando tenemos la seguridad de que sí tiene el trastorno, pero tiene que pasar varias evaluaciones para decirlo. No es así al vuelo de pájaro, ¿verdad? Niño que corre y es hiperactivo. No, niño que corre nomás está corriendo. Hay que ver si corre igual en su casa, en la escuela, y empezar a hacer muchas cosas para valorar si tiene eso, llevarlo a una escuela de deporte y a una escuela de arte y luego revisar qué pasó, si se convirtió de grave a moderado y ya luego decidir el tratamiento, porque hay quien, es más, a mí los maestros me amenazan que ya lo debo de medicar, me dicen, si no lo medica, doctor, va a ver. No, pues, ¿por qué lo voy a medicar, verdad? Primero se lo doy al papá y luego a usted, y luego me lo tomo yo el medicamento para el niño hasta el final, hasta que yo esté muy seguro que va a ocupar un tratamiento, pero que ya tengamos la base diagnóstica de él, porque no tenemos un examen para medir el neurotransmisor. Es un clínico que tiene la idea de acuerdo a los miles de casos que uno ha visto, pero no hay exámenes. Entonces el problema es ese. Yo hasta el 2012 he visto 48,600 casos, pero de ahí no los he contado porque ya son muchos. Y es lo que hace que un clínico que tenga mucha experiencia con los casos clínicos que va viendo y le va ayudando, ¿verdad? Bien, también está la guía diagnóstica para América Latina en el 2004, que esa es para niños cuando no encontramos el rubro que la gente dice, está espantado. Aparece el diagnóstico de espanto, que el diagnóstico de espanto en el DSM-5 va a ser la depresión infantil, ¿verdad? Pero en nuestra cultura de América Latina hay endopsiquiatras que han hecho la traducción del diagnóstico, entonces la pueden bajar por Google, la guía diagnóstica para América Latina, se llama la GLAP. Esa pocos la conocen, pero es de antropología psiquiátrica y es muy curiosa, pues. Y ya luego el DSM-5, ¿verdad? Se tiene que hacer un abordaje de desarrollo. Todo maestro debe saber desarrollo, desde que niño, desarrollo embrionario hasta el desarrollo por edades, primer año de vida, segundo año de vida, y ver cuál está su desarrollo desde el embarazo, el maternaje, el desarrollo de la alimentación, el desarrollo del sueño, del motor, del lenguaje, del esfínter, de la sexualidad, de la personalidad, ver todo su desarrollo, más que la talla y crecimiento. El talla y crecimiento lo ven los pediatras, el desarrollo es un tema de todos podemos saber desarrollo y hay que hacer el diagnóstico en base al desarrollo. En el niño, los que saben desarrollo sabrán a qué edad camina un niño, a qué edad gatea, a qué edad brinca, a qué edad fija la atención. Muchos diagnostican déficit de atención y no saben los tiempos de atención que el niño va teniendo por edades. Y es importante primero saber
¿Cuántos minutos tiene de atención niño antes de diagnosticarle TDAH? Es importante eso. Entonces hacemos el abordaje diagnóstico, una exploración física y exámenes complementarios según si lo necesita este niño, porque a lo mejor no necesita ningún examen. Pero a veces sí, de repente vemos que algo que sospechamos, decimos, le voy a pedir una resonancia magnética y aparece una estructura con agenesia que no tenía el cuerpo calloso, y eso es grave, pero es muy raro que lo veamos y tenemos que sospecharlo. Lo bueno de los hospitales que antes de llegar al servicio de pediopsiquiatría llegan a pediatría, y ahí el pediatra va empezando a investigar, y los maestros ya habidos y que tienen muchos años son ya tienen bien claro muchos datos de sus niños, y también ellos se van dando cuenta y me mandan sugerencias, ¿verdad? Hay una maestra en Zapotlanejo que es bien buena, ya se jubiló, pero cada cosa que me mandaba bien atinada, ¿verdad? Le dije, ay maestra, todo sabes tú, pero ya tiene mucha experiencia, mucha expertise, y es la idea, y es muy humana. A todos los niños de Zapotlanejo yo creo que ella les dio terapia de lenguaje y rehabilitación de la escritura, desde primaria hasta la secundaria estaba. Pero se necesita de eso, que sea una gente muy humana y que le guste su trabajo, porque si no va a ser muy cansado, porque cada niño tiene sus propias necesidades, ¿verdad? No es igual que Juanita. Aquí es una de las características más frecuentes. ¿A qué edad surge? Pues se habla que entre los 3 y 7 años son los 3 síntomas importantes: tendencia a actuar sin pensar, provocar a los compañeros, no permanece tranquilo, se mueve, se sale del salón, dificultad en el aprendizaje, ¿se acuerdan? Puede tener un coeficiente mayor del 70 y puede haber retraso del lenguaje, y hay que descartar otros problemas del desarrollo o deficiencias del aprendizaje. Si tiene trastorno de las habilidades escolares, yo les digo que es primero atender el trastorno y luego el TDAH. Es importante eso porque luego el niño no se le atiende el trastorno de las habilidades escolares, ¿verdad? Ven, aunque hay muchas mamás que nos dicen que desde muy pequeño, el niño desde el vientre ya empiezan a notar mucha diferencia, parece como que iba a ser futbolista, doctor. Desde la pancita ya me andaba dando patadas más frecuentemente. Entonces, hay una especialidad que se llama psiquiatría protofetal y psiquiatría perinatal para medir todo esto en los niños, ¿verdad? Hay llanto de irritabilidad y un sueño intranquilo. Son niños que les dan agua de lechuga, les mueven todo el día a la cuna, los sacan a pasear y no. Entonces, primero empiezan con un problema del sueño y hay que llevarlo al médico para poder organizarles un plan a estos niños de tratamiento en base a la organización de su mente, a su edad que tienen. Meterlos a natación de chiquitos para poder generar pues una organización de su mente. No logran que los niños se calmen, no responde a requerimientos maternos y parece estar siempre insatisfecho. Es lo que nos dicen las mamás con los niños pequeñitos, ¿verdad? Una tendencia inconstante a saltar, correr, están todo el tiempo moviéndose, se paran sin ningún motivo. Los que son hiperactivos, los que son distraídas o distraídos, permanecen sentados pero ensoñados, ¿verdad? Todo el tiempo con la mente perdida. Eso nos preocupa más porque llegan a la edad adulta sin haberse dado cuenta y se hacen ansiosas o ansiosos porque nunca los detectó nadie, ¿verdad? Si están sentados, están mueve y mueve todo el tiempo y están bastantemente en inquietud sin parar, ¿verdad? Ese es otro caso de un niño que tenía problemas de control de impulso y con este vamos a terminar. Este niño, el problema es que le dejaron 300 planas, tenía TDAH y problemas de aprendizaje y se colgó, aquí tenemos las huellas del
Este caso sí sobrevivió, pero hubo otro niño que no sobrevivió. Y lo tratamos en el hospital junto a los maestros de la normal y nosotros, y tenía severos problemas graves de la escritura y de la lectura y un trastorno por déficit de atención impulsivo, y no tenía depresión para haberse suicidado, sino que fue un impulso, y esta es la combinación más grave para el suicidio. Los impulsivos son los que más se están suicidando actualmente. Es una urgencia atender a un niño con TDAH impulsivo porque tiene este problema. Con esta diapositiva tan fea terminamos. Bueno, tan fea porque es lo que nos toca ver, pero afortunadamente lo atendimos, le dimos apoyo pedagógico y su tratamiento y le fue bien, pues, ¿verdad? Vivía también maltrato familiar y atendimos a la mamá para que ella pudiera cambiar esta manera de mirada por la mirada apreciativa y la mirada de ternura. Es un trabajo que todos podemos hacer desde el área que estamos. Bien, pues con esto concluimos. No sé si haya espacio para alguna pregunta o yo solito me las pregunto. ¿Sí hay espacio para alguna pregunta? Sí, sí tenemos espacio. Sí, para allá preguntan, no sé si le acercamos el micrófono. Van para allá. La presentación está también en las memorias del Congreso, del Recrea. Y invitarlos para el domingo, este domingo que viene vamos a tener una caminata, a las 9 nos vamos a ver en la glorieta de la normal, hacia el centro que se llama Salud Mental para la Vida, Salud Mental para la Paz. Todos están invitados, es por la situación que vivimos en nuestro estado, en nuestro país. Solamente es caminar de la normal al centro y se acabó. Quien gusta sumarse, es una caminata por la salud mental de nuestro estado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo quiero preguntarle acerca de lo que nos comentaba acerca de que esta condición puede ser discapacitante. En este caso, si el TDA puede llegar a considerarse ahí un ala de la discapacidad, ¿a dónde tendería más? ¿A la discapacidad intelectual o a la psicosocial? Sí, en nuestro país todavía no es considerado una discapacidad, pero puede ser discapacitante. Y sí, yo tengo niños con discapacidad intelectual que tienen TDAH, tengo niños con síndrome de Down que tienen TDAH, tengo niños autistas que tienen TDAH, y hay que atender la comorbilidad. Por ejemplo, tengo un niño autista que tiene trastorno bipolar y es bien difícil porque tiene unas rabietotas y un cambios de humor bien severos, pero hasta que uno sospecha, dije, oye, es que este tiene trastorno bipolar y tiene autismo, ¿verdad? Pero nadie lo había detectado y nomás en el mundo hay publicado un artículo en el mundo. Entonces sí hay casos bien raros, pero el TDAH, los niños pueden ser felices cuando hacemos el manejo del aprendizaje en la escuela y que el médico ya le inició su tratamiento. Realmente no se puede escapar del tratamiento. Lo que nos dice la historia en los niños que yo he atendido desde hace 28 años es que les fue mejor a los que les dieron el tratamiento que los que no, porque es una molécula que les ayuda a concentrarse y que se les va a quitar un día. La idea es que ellos aprendan a vivir después sin esa molécula, pero el problema es de por vida. Recuerden que no se va a curar, pero pueden mejorar y muchos podemos tener el trastorno y hacer una vida. Nomás tenemos que hacer que no sea del grave, sino que logre bajar hasta leve y sea manejable. En la adolescencia hay que darles cursos de autoconocimiento, pero por eso yo creo que nuestro país no lo ha manejado como discapacitante, porque en otros países ya los bloquean bien feo. Y bueno, yo creo que algún día va a ser visto como el autismo, es una neurodiversidad, ¿verdad? Y otra duda, nos hablaste acerca de espacios a donde podíamos acudir como familia, a terapia de familia, como en este espacio para consejería, ¿no? Sí. Pero algún espacio que tengamos para acudir a revisión para los niños de bajos recursos, por ejemplo. Sí, los lugares para atender a los niños, afortunadamente ahora hay varios.
El IMSS cuenta con todas sus unidades con paidopsiquiatras y neuropediatras. El ISSSTE cuenta con paidopsiquiatras y neuropediatras. Y el hospital Soquipan también tiene paidopsiquiatras y neuropediatras. Y el Hospital Civil Nuevo también tiene paidopsiquiatra y neuropediatras. Y el Hospital Civil Viejo también tiene paidopsiquiatras y neuropediatras. Y todas son instituciones de salud. SALME y los civiles pues no tiene costo, y IMSS y ISSSTE pues si tienen afiliación tampoco tiene costo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Muchas ¿Tienen gracias. alguna otra pregunta? Sí. Ahorita te van a acercar el micrófono, maestra. Buenas tardes. Mi pregunta va más enfocada a la detección. Nosotros como docentes, ¿cuál sería el proceso correcto para la detección y canalización de los alumnos que presentan síntomas y signos de TDAH? ¿Se acuerdan que les comentaba que en la mañana hablamos de la prueba de Vanderbilt? Tú puedes bajarla por Google con B chica Vanderbilt. Ahí viene cómo calificarla. Y ahí para maestros y para padres. Tú puedes darle una al papá, a la mamá, y una para ustedes, la llenan y ahí les va a dar al final para dónde va el niño, si tiene comorbilidad con ansiedad o de aprendizaje y TDAH, y ya con eso ya lo pueden mandar al hospital. Pero ustedes detectar si tiene problema de TDAH o lenguaje, atenderlo ahí con ustedes, o los espacios adecuados para llevarlo, porque en el hospital no va a atender el problema del aprendizaje. Vamos a atender el problema del TDAH farmacológicamente, pero el aprendizaje es en las escuelas. Obviamente, a lo mejor la contratación de más maestros de educación especial para poder hacer la intervención en sus aulas, o que las maestras estén ya capacitadas cada vez más en estas herramientas para poder generar mayores alcances para estos niños en cuanto a la lectoescritura y el concepto de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, es ahí esa parte, pero el cuestionario de Vanderbilt que vimos en la mañana, para mí creo que es la herramienta ahorita nacional más usada. Antes era el Corners, a lo mejor sí lo llegaron a escuchar, cuestionario de Corners para padres, que también está ahí, es muy sencillo, pero Vanderbilt maneja 5 ejes y eso es lo interesante, que nos dice no nomás del TDAH, sino nos habla si tiene posicionismo desafiante, si tiene depresión o ansiedad, o tiene problemas de la academia. Eso es lo interesante del Vanderbilt, que nos va ayudando y como maestras o maestros nos enfoca. O sea, no, pues sí sale el TDAH, pero también sale lo del académico y hay que trabajar con él en la escuela, porque el hospital no va a trabajar con un niño en las áreas académicas. Al menos los maestros que rotan con nosotros, pero no se alcanzan. Es mucho la niñez en Jalisco. Sí. Regularmente nosotros buscamos pues que el grupo de USAER o los maestros ya estén trabajando en estas habilidades de la rehabilitación en los niños con problemas de la escritura, del cálculo, de la lectura o del lenguaje en su dado caso. El hospital puede hacer manejos de lenguaje. Tenemos una maestra de educación especial que salió de la normal de especialidades. De hecho, trabaja con los niños de implante coclear, que hay que reenseñarles el lenguaje y les da terapia, pero son casos muy especiales, pues, ¿verdad? Y ella se aventó el trompo ahí, o sea, sí entró y ha funcionado muy bien. Se llama Vero y trabaja en el hospital y es la única maestra de lenguaje que tenemos en el hospital civil. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por allá van a ocupar el micrófono. Ya no escuchamos al auditorio virtual, pero bueno, Gracias. Tengo una pregunta. Mencionó que el TDAH pues puede provenir de dos fuentes, ¿no? Tanto genética como del ambiente. Me pregunto yo, al momento de que una persona pues no tiene ese gen, ¿no? Por así decirlo, de TDAH, pero el entorno le dio esa condición, ¿los hijos o sus futuras generaciones tendrían la posibilidad de tener esta condición?
¿O sería diferente? Fíjate que no escuché. ¿Tú escuchaste? Sí, donde hay un niño hay más familiares con TDAH. Es muy raro que no, al menos que haya sido un diagnóstico no dado en la familia, que lo tenga el tío o el abuelo. Pero regularmente yo le pregunto a alguien de los papás lo padece y se quedan viendo. Algunos de los lo tienen. O si no, tengo que hacerles muchas narrativas de los síntomas para que lo ubiquen. Y algunos papás que tienen aversión a ir a tratamiento lo niegan también. A veces pasa eso, pero el 70% tiene componente genético, hasta ahorita es lo que se sabe, pero se combina entre la genética y la cuestión ambiental para que se despierte el trastorno, pues. Pero yo en mi experiencia clínica siempre he detectado, cuando me llegan que no es, me quedo así como confundido cuando no hay familiares y me espero un poquito y luego al rato los papás en la siguiente entrevista me dicen, ya me acordé, doctor. Ahí pasa. Entonces sí hay esto. Desgraciadamente el mapa genético en la psiquiatría infantil todavía no se ha acabado de desarrollar. Cuando existe, posiblemente como otros mapas genéticos en la pediatría, podemos hacer una prueba ya de heredabilidad del trastorno, pero ahorita todavía es clínico, pues. Sí. No, gracias a ti. Ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En nombre de la Secretaría de Educación Jalisco y de este evento Recrea Academy, agradecemos su participación. Y en nombre del secretario Juan Carlos Flores Miramontes, le entregamos este reconocimiento por haber participado con nosotros. Un aplauso. Y bueno, los invitamos a seguir aprovechando todo lo que nos está ofreciendo Recrea Academy. Ahorita va a haber un brindis y un grupo de rock. Y el día de mañana todavía habrá presentaciones de libros, talleres, ponencias. Aprovechen. Hasta luego.